Hola a todos, en el día de hoy mis compañeros y yo les estaremos hablando sobre el metabolismo de los nucleótidos y excreción de uratos en perros dálmatas. Antes que todo, no olviden suscribirse, darle me gusta y dejarnos lo que piensan en la cajita de comentarios. Metabolismo de nucleótidos y excreción de urato en perros dálmata. Análisis del artículo científico. Ok, en resumen, el propósito de este estudio es dar una descripción general del metabolismo del nitrógeno y de las purinas, y ya en particular una descripción general del metabolismo, del mecanismo moleculares para la excreción más alta de ácido úrico en perros dálmatas. Además, buscamos comprender las enfermedades hepáticas y renales relacionadas con la formación de cálculos. Y como tenemos en la nota, las manchas que hacen al dálmata un dálmata y el metabolismo alterado de las purinas siempre van a ir juntos, ya que el gen que los codifica es el mismo, y por ende tratar de eliminar este metabolismo alterado eh, también nos quitaría las manchas que hacen al dálmata, pues un dálmata. De manera introductoria, primero se podría decir que tenemos que definir qué es la urolitiasis. Como dice, es un trastorno multifactorial con un denominador común que es una mayor concentración de cristaloides menos solubles en la orina. Este trastorno es muy común en varias razas de perro, pero ¿por qué es tan común en razas de perro dálmata? Estas razas presentan unas altas cantidades de ácido úrico en la orina que los predispone a la formación de urolitos de uratos, que ya esto va a ir relacionado con un metabolismo disfuncional de las purinas, que a medida de la presentación vamos a hablar sobre ello. Bien, en el metabolismo del nitrógeno debemos saber que los mamíferos no pueden fijar el nitrógeno por sí mismos, así que dependen de alimentos para poder obtenerlos. La homeostasis del nitrógeno es súper importante, ya que los trastornos como consecuencia de su mal funcionamiento o desequilibrio suelen ser graves. El compuesto nitrogenado más importante que ingresa al cuerpo son los aminoácidos, que junto con los ácidos nucleicos son esenciales para la supervivencia. El nitrógeno se puede metabolizar y eliminar como urea, amoníaco y otros derivados. El vehículo perfecto para la eliminación del nitrógeno es la urea, ya que esta es transportada por la sangre a los riñones y se libera junto a la orina. El amoníaco es un producto de desecho que se forma en todos los tejidos corporales. Sin embargo, sus niveles bajos en la sangre se deben a la producción de urea por el ciclo de la urea en el hígado y la liberación del mismo unido por muchos tejidos. Recordemos que los aminoácidos no se almacenan para su uso futuro, ya que cuando hay un exceso de ellos se degradan rápidamente. Los ácidos nucleicos son moléculas que llevan información genética y existen dos universalmente, que son el ADN y el ARN. Estos están involucrados en las vías del metabolismo intermedio, ya que activan e inhiben enzimas claves, también como segundos mensajeros y como molécula de almacenamiento de energía. Las faltas de estos harían imposible
la producción del ADN y ARN, lo que llevaría a fallas en la proliferación celular, la producción de proteínas, carbohidratos, lípidos y componentes de coenzimas. Bien, las purinas son el componente principal de los nucleótidos, por lo tanto su metabolismo es parte del metabolismo de los nucleótidos. Este se da por medio del metabolismo intracelular y puede ser por dos vías, la vía de rescate o la vía de novo. La vía de rescate va a economizar el gasto energético a medida que bases preformadas del recambio de nucleótidos se van a recuperar y son reutilizadas para la formación de las purinas. Sin embargo, las vías de novo van a construir desde cero purinas y pirimidinas a partir de compuestos no purínicos pirimidínicos. Aquí resalta lo que es el carbono y el nitrógeno, son dos muy utilizados para la formación de la timina, adenina, guanina y citosina. Bien, ahora vamos a hablar específicamente de la vía de novo, que como resultado final va a dar la producción de purinas, que son la adenina y la guanina. Ambas se van a producir mediante el metabolismo de la D-ribosa 5-fosfato, que unida a la ATP va a producir lo que es la 5-fosforibosil 1-pirofosfato, que se une con la glutamina y va a producir lo que es la 5-fosforibosil 1-amina, que es el primer paso para la formación entonces de las purinas. Esta se va a convertir en monofosfato de iosina y esta al final va a producir lo que es el monofosfato de adenosina y el monofosfato de guanosina, que respectivamente van a formar la adenina y la guanina. Luego de este proceso sigue lo que es la auricólisis de purina, que este se da en dos lugares, en el intestino delgado, donde los ácidos nucleicos de la dieta se hidrolizan en nucleótidos y bases libres, y en el resto de las células, donde la degradación se lleva a cabo mediante enzimas específicas. Una vez se forma la adenina y la guanina, la adenina se une a la adenasa y produce lo que es la hipoxantina. Y la hipoxantina se va a convertir en xantina. Y la guanina, unida a la guanasa, pasa directamente a xantina. Por medio de una enzima llamada xantina oxidasa, estas se van a convertir en ácido úrico, que va a ser eliminado por los grandes primates, el ser humano y los dálmatas. El ácido úrico en el resto de los mamíferos va a sufrir una transformación por medio de la enzima uricasa. Bien, el índice uricolítico es el porcentaje de ácido úrico metabolizado a la alantoína antes de su excreción. ¿Qué sucede? La mayoría de los mamíferos degradan los metabolitos de purina y los expulsan como alantoína. Por eso podemos ver aquí que en el caso de los mamíferos como el león, el porcentaje de ácido úrico transformado en alantoína es de 79 a 89 unidades, a 98 unidades. Sin embargo, en el ser humano y en los monos es de 0 a 2 unidades, es decir, casi todo el ácido úrico es excretado como tal ácido úrico. En el resto de los mamíferos es como alantoína. En el caso de los perros es de 90 a 98 unidades, pero específicamente en los dálmatas es 30 unidades. Lo que quiere decir que el dálmata, a diferencia del resto de los perros, excreta más ácido úrico que alantoína. El defecto de los dálmatas. Con respecto a las cantidades y estructuras, la uricasa en dálmatas es la misma que se encuentra en otros perros no dálmatas. Aunque esta enzima no se ha distinguido entre razas, Klepperen sugirió que no era la falta de uricasa la que causaba las altas cantidades de ácido úrico excretado en los dálmatas, sino una tasa más lenta de transporte del compuesto a las células hepáticas. Aquí mostrando como primer punto, lo que se realizó fue un clonado y secuenciado del gen EOX canino de un dálmata y comparándolo con la misma secuencia clonada en el del ADN de un perro no dálmata. Podrían así excluir lo que es el gen OX canino como causa de hiperuricosis
úrico-suria. Las consecuencias de este gen canino no fueron las mismas en ambos perros, lo que esto nos indica que la actividad enzimática aumentó, así destruyendo las estructuras de las células hepáticas, por lo que un transporte deficiente del compuesto al interior de las células hepáticas podría explicar la menor cantidad de ácido úrico oxidado. Los experimentos en vivos llevados a cabo por Friedman y Bayer apoyaron la teoría de un defecto de uricólisis hepática en dálmatas. En este caso se ligaron cuidadosamente los uréteres de 2 dálmatas y 2 perros, dando así que la concentración plasmática de ácido úrico aumentó rápidamente en los dálmatas, mientras que en los perros de otras razas se vio mínimamente afectada. También se notificó un aumento de urato en plasma en comparación con los perros de otras razas, dando así, por dicho caso, que los hígados de los dálmatas no son tan eficientes. Los riñones manejan la regulación del contenido de iones y agua de los fluidos corporales y tienen una tarea importante en lo que es la eliminación de desechos metabólicos. El ácido úrico puede atravesar fácilmente el filtro glomerular de las nefronas, ya que es una molécula de ácido orgánico que rara vez se une a las proteínas plasmáticas. Debido a que éste está en su estado libre, la filtración glomerular de urato es casi completa. En todos los mamíferos, con excepción de la raza del perro dálmata, se ha demostrado que de la excreción de ácido úrico se realiza mediante un mecanismo de filtración-reabsorción. En perros mestizos tiene una reabsorción recurrente del 20 al 50% de la tasa de filtración glomerular. Para los dálmatas se ha encontrado que el aclaramiento renal excede la filtración glomerular, lo que lleva a la conclusión de una excreción tubular de urato en lugar de una reabsorción. Estos experimentos clásicos se realizaron bien y dieron una base sólida a la afirmación de que la excreción alta de ácido úrico en los dálmatas es el resultado de una enfermedad hepática. Las teorías que afirman que el hígado es el órgano que determina la diferencia en el manejo de ácido úrico entre los dálmatas y los perros mestizos implica la producción de hormonas como factor que promueve la reabsorción renal de urato y la recaptación de urato por el hígado. Como el tercer punto, también se realizó trasplantes cruzados realizados entre dálmatas y perros de otras razas que apuntan a una enfermedad hepática. En cuanto a los aspectos genéticos, el rasgo de la alta excreción de ácido úrico se hereda por medio de un patrón de segregación mendeliano autosómico recesivo. Esto se comprobó realizando cruces de dálmatas con perros de otras razas. En estos cruces se descubrió que las primeras generaciones filiales, o F1, que son los hijos de estos primeros progenitores, se diferenciaban de sus progenitores dálmatas en cuanto a la alta excreción de urato, ya que presentaban una cantidad baja, más parecida a la de sus progenitores no dálmatas. En siguientes generaciones híbridas se registraron dos situaciones distintas, unos con individuos con altas excreciones de ácido úrico y uno con individuos con baja excreción de ácido úrico. No se encontró ninguna excreción intermedia. Esto llevó a la conclusión de que se trataba de un rasgo completamente recesivo. También se estudió el número de genes implicados en este fenómeno mediante poblaciones de cruces de prueba y se determinó que la excreción de ácido úrico elevada era heredada por un carácter unitario mendeliano recesivo. Se descubrió también que el rasgo no estaba ligado al sexo, ya que al aparear hembras que excretaban altas cantidades de ácido úrico con machos que excretaban bajas cantidades de ácido úrico, se producían individuos de sexo masculino que excretaban bajas cantidades. Si el rasgo hubiera estado ligado al sexo, como es un carácter completamente recesivo, todos los machos producidos deberían haber presentado una alta excreción de urato. Un carácter en particular que se asocia a menudo con los dálmatas es su patrón del pelaje, y mediante experimentos de cría, este patrón moteado se pudo reproducir en híbridos que presentaban una excreción normal de ácido úrico, pero con algunas diferencias. Estos experimentos llevaron a la conclusión de que los genes que codifican el pelaje moteado de los dálmatas no podían ser los mismos que codificaban el carácter de alta excreción de ácido úrico. Los individuos híbridos que presentaban manchas
las presentaban más grandes y desiguales que las que se observan en dálmatas de raza pura, que son más pequeñas y mucho más circulares. Además, las manchas grandes de los perros híbridos tenían pelos blancos intercalados dentro de ellas, lo que no es el caso en las manchas de los dálmatas de raza pura. Estas son altamente pigmentadas. En pruebas de vinculación se reveló que los pares de genes no estaban vinculados, ya que se encontraban en cromosomas diferentes. Sin embargo, se encontró un vínculo genético entre los pares de genes que codificaban la alta excreción de ácido úrico y los genes responsables de la falta de pelos blancos en las manchas de los dálmatas de raza pura. Como los criadores de dálmatas prefieren individuos con manchas más regulares, pequeñas y fuertemente pigmentadas, probablemente se haya efectuado una selección indirecta para la alta excreción de ácido úrico. Ok, diferencias entre sexos. Utilizando el método Wolf, que comprende análisis estadísticos y cálculos de odds ratio crudos e intervalos del 95%, se evaluó si el sexo era el factor de riesgo en la formación de urolitos en perros de raza dálmata. El material sobre el que se realizó el estudio se recuperó de registros de datos de dálmatas recopilados por la Base de Datos de Medicina Veterinaria de América del Norte de 1981 al 2002. Aunque dentro de la porción de urolitos no uratos se observó que la recurrencia de urolitos compuestas, mixtas y estruvita era mayor que en los machos, que en cambio tenían un mayor número de tipos diferentes de urolitos y no uratos. Hay varias razones plausibles para la incidencia predominante del trastorno en los hombres. Una de las razones más mencionadas es la diferencia anatómica entre los sexos en la parte inferior del tracto urinario. En los hombres, los urolitos obstruyen el flujo urinario, por lo tanto, los signos clínicos se van a detectar mucho antes. Además, se ha observado que la composición de la orina en la hembra difiere de los machos. Los estudios in vitro de orina humana revelaron la presencia de inhibidores de formación, crecimiento y agregación de urolitos de urato. Parece que estos metabolitos mantienen los cristales de urato en solución. Por lo tanto, en la hembra hay un mayor compuesto de urato, lo que ocasiona que los urolitos se puedan orinar. En cambio, los machos, los urolitos son de tamaños considerables y tienden a quedar atrapados en la ranura estrecha del orificio del pene. Como diagnóstico, el médico veterinario debe ser muy atento a los signos clínicos. Los uratos son muy radioopacos, por lo tanto no se pueden ver muy bien en las radiografías, por lo tanto hay que siempre estar muy atentos a signos clínicos como hematuria, dificultad para orinar o un orine de un tipo arenoso. En cuanto al manejo, es la eliminación del urolito. Se puede hacer de dos maneras, mediante cirugía y disolución. La disolución implica volver a disolver el ácido úrico, que va a requerir una combinación de diuresis, dieta baja en proteínas, alcalinización de la orina y la administración de alopurinol, que es un inhibidor de la xantina oxidasa. Y también la cirugía, que es un método mucho más rápido, pero es mucho más invasivo, que va a implicar una extracción física de los urolitos. Una combinación de la cirugía y disolución puede ser el caso de animales en los que no se pueden eliminar todos los urolitos. Dieta. El principal objetivo de las dietas específicas que se administran a los animales con alta excreción de urato es promover la subacturación de la orina con respecto al urato.
investigando el material para la síntesis de purina, alimentando a los dálmatas con diferentes fuentes de proteínas, conducen a la conclusión de una producción endógena de ácido úrico no afectado por las fuentes de proteínas. A lo largo de los años se han diseñado varias dietas bajas en purinas para prevenir y disolver los urolitos de urato. Solo 2 de estas se han puesto comerciales, de las cuales el primer producto se combina con un suplemento de bicarbonato de sodio para asegurar un pH urinario equilibrado, ya que es una dieta acidificante. Sin embargo, esta dieta no debe administrarse a perros que requieran restricción de sodio. El segundo producto es una dieta alcalinizante y el bicarbonato de sodio se administra solo cuando el pH de la orina necesita estabilizarse. El pH de la orina deseado es de 7 y no debe ser mayor que 7.5 para minimizar el riesgo de precipitación de otras sustancias que podrían formar urolitos. Bien, el allopurinol es un fármaco que va a reducir la concentración de ácido úrico en la orina. ¿Cómo lo hace? Mediante su mecanismo de acción, que es inhibir la xantina oxidasa, que es la enzima que permite que la xantina se convierta en ácido úrico. Este fármaco puede ser eliminado de forma urinaria, fecal o también transformándose a oxipurinol. El oxipurinol no es tan potente como el allopurinol, pero su vida plasmática es más prolongada, por lo que por un mayor lapso de tiempo va a estar disminuyendo la cantidad de xantina oxidasa. Este es el tratamiento utilizado en la urolitiasis y el único factor es que al inhibirse la xantina oxidasa, los niveles de hipoxantina y xantina van a estar más elevados en el cuerpo. Por último, las recientes investigaciones llegaron a la conclusión de que todos los dálmatas excretan grandes cantidades de uratos, que el allopurinol es un medicamento que se administra a los animales que padecen de urolitiasis como de medida de prevención por el resto de su vida. El URAT1 es una proteína transmembrana ubicada en las células luminales que recubren el túbulo proximal del riñón, el cual es el portador responsable de la reabsorción de urato filtrado del glomérulo. Con esto, el hígado secreta un factor menor a través de la sangre para interactuar con las células renales y regular esta proteína transportadora. También se descartó el hecho de que no es probable que el rasgo de alto contenido de ácido úrico se vea afectado por la reproducción de pura raza y que como evidencia tenemos que la enfermedad inicia al final de la vida del animal, o sea, entre los 4 y los 9 años de edad, cuando los individuos ya se han apareado. Se han tenido diversas hipótesis, entre ellas que el defecto se debía a un manejo diferente del urato por los riñones, que el hígado es el órgano con más probabilidades de ser responsable de las diferencias entre el transporte de urato a través de las células hepáticas, y la más reciente que sugiere que tiene que ver con un factor genético, lo que permitiría conocer mejor los mecanismos moleculares implicados en el manejo del urato por el hígado y los riñones. Conocimientos valiosos para la medicina comparada y la ciencia animal. Muchas gracias y nos vemos pronto.